Mi novia dijo durante la boda, todas tenemos ese ex que, si nos habla, nos vamos con él sin pensarlo, así que lo siento, y salió corriendo, su fantasía no duró ni 24 horas. Yo me llamo Mauricio y hasta hace poco estaba comprometido con Estefanía. Llevábamos 5 años juntos y, hasta hace unos días, creía que la conocía bastante bien. Nos habíamos conocido en la universidad y la relación fue creciendo de manera bastante normal, primero salidas ocasionales, luego formalizamos, después nos mudamos juntos y finalmente decidimos casarnos. Durante mucho tiempo pensé que nuestra relación era estable. No perfecta, obviamente, pero estable. Teníamos discusiones como cualquier pareja, principalmente por temas cotidianos, dinero, horarios, responsabilidades en casa. Nada fuera de lo común. Por eso lo que pasó el día de la boda fue algo que nunca vi venir. La historia realmente empieza un día antes de la ceremonia. Era por la tarde. Estábamos en el departamento terminando algunos detalles de último momento. La boda sería al día siguiente por la tarde, así que ese día básicamente estábamos revisando cosas, confirmaciones del salón, la música, el transporte de algunos familiares que venían de fuera. Estefanía estaba sentada en el sofá con su teléfono mientras yo revisaba una lista de pendientes en la mesa del comedor. Recuerdo que todo estaba bastante tranquilo, incluso diría que el ambiente era relajado considerando lo cerca que estábamos del evento. En un momento escuché que ella soltó una pequeña risa. No fue una carcajada, más bien una risa corta, como cuando algo te parece ridículo. Le pregunté qué pasaba. Ella levantó el teléfono y me dijo en tono de sorpresa. Mira quién me escribió. Me acerqué y vi la pantalla. Era un mensaje de Facebook. El nombre del remitente era Samuel. Yo sabía quién era Samuel. Había sido su exnovio antes de que empezáramos a salir. Según lo que Estefanía me había contado, habían terminado bastante mal y llevaban años sin hablar. No era un tema recurrente en nuestra relación. De hecho, en 5 años creo que su nombre apareció muy pocas veces en conversación. Por eso me sorprendió un poco verlo ahí. Estefanía giró el teléfono hacia mí para que pudiera leer el mensaje. Decía lo siguiente. Sé que te casarás mañana. Solo quiero que sepas que jamás podré olvidarte. Si algún día necesitas algo, siempre estaré disponible para ti. Recuerdo que lo leí 2 veces porque me pareció una forma bastante dramática de escribir. Antes de que yo dijera algo, Estefanía soltó otra pequeña risa y negó con la cabeza. De verdad que este tipo es patético, dijo. ¿Quién manda algo así justo antes de una boda? Su tono no parecía molesto ni preocupado. Más bien sonaba como si estuviera viendo algo ridículo. Le pregunté si pensaba responder. Claro que no, contestó inmediatamente. Ni siquiera sabía que todavía me tenía agregada. Después de eso tocó algunas cosas en el teléfono y dejó el aparato sobre la mesa. La conversación terminó ahí. No le di demasiada importancia en ese momento. Pensé que era simplemente el típico ex que aparece cuando se entera de que su antigua pareja está a punto de casarse. Algo incómodo, pero no exactamente extraño. La noche continuó con normalidad. Cenamos algo rápido porque ninguno de los dos tenía demasiada hambre. Más tarde empezamos a preparar las cosas que llevaríamos al salón al día siguiente. Había cajas con decoraciones pequeñas, algunos recuerdos para invitados y otras cosas que el coordinador nos había pedido llevar temprano. Recuerdo que antes de dormir ella parecía un poco nerviosa, pero lo atribuye al estrés normal previo a una boda. De hecho, fui yo quien le dijo algo como: es normal que estés nerviosa. Mañana será un día largo. Ella respondió con una sonrisa pequeña. Sí, creo que son los nervios. Nos fuimos a dormir relativamente temprano porque al día siguiente tendríamos que levantarnos temprano. La mañana de la boda empezó alrededor de las 7. Yo me desperté primero y fui a la cocina a preparar café. Mientras estaba sirviendo las tazas escuché que Estefanía también se levantaba. Entró a la cocina con el teléfono en la mano y una expresión de molestia. El idiota de Samuel volvió a escribirme, dijo casi de inmediato.
La forma en que lo dijo me hizo pensar que el tema realmente la estaba irritando. Le pregunté qué había pasado. Me mandó otro mensaje hace unos minutos, respondió. No sé si piensa que voy a cancelar la boda o algo así. No me enseñó el mensaje esta vez, pero parecía bastante molesta. ¿Le respondiste? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Lo bloqueé. Me tiene harta. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y tomó la taza de café. El tema terminó ahí nuevamente. Durante el resto de la mañana todo fue bastante caótico, como suele pasar el día de una boda. Llegaron familiares temprano, el coordinador del evento empezó a llamar varias veces para confirmar horarios y el maquillador llegó antes de lo previsto. Estefanía tenía que ir al salón algunas horas antes que yo para prepararse con sus amigas y su hermana. Antes de salir me dio un abrazo rápido. Nos vemos allá, dijo. No había nada extraño en su actitud en ese momento. Si algo, parecía más tranquila que la noche anterior. Yo llegué al salón aproximadamente 2 horas después. Era un lugar grande, con jardín y un área cubierta donde se realizaría la ceremonia. Cuando llegué ya había varios invitados esperando en la recepción. Saludé a algunos familiares y amigos mientras el personal terminaba de acomodar las últimas cosas. Mi mejor amigo, que sería el padrino, estaba conmigo casi todo el tiempo ayudándome a organizar pequeños detalles. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, los invitados empezaron a tomar asiento. Recuerdo que en ese momento me sentía nervioso, pero también emocionado. Era ese tipo de mezcla de ansiedad y felicidad que muchas personas describen antes de casarse. La música comenzó a sonar. El coordinador del evento me indicó que era momento de ir al frente. Yo estaba de pie esperando cuando noté cierto movimiento cerca de la entrada del salón. Una de las amigas de Estefanía salió rápidamente hacia la zona donde estaban los organizadores. Parecía estar diciendo algo con urgencia. Unos segundos después otra de sus amigas salió también. Al principio pensé que era algo relacionado con el vestido o el maquillaje. Cosas normales que pueden pasar antes de caminar hacia el altar. Pero luego el coordinador se acercó a mí con una expresión un poco tensa. Necesitamos unos minutos, me dijo en voz baja. Le pregunté qué estaba pasando. Parece que la novia se siente un poco mal, respondió. Nada grave, probablemente solo nervios. Miré hacia la zona de preparación, pero desde donde estaba no podía ver mucho. Pasaron algunos minutos. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. La música seguía sonando de fondo mientras el personal intentaba mantener todo bajo control. Finalmente vi salir a Estefanía. No venía caminando hacia el altar como estaba planeado. Venía acompañada por 2 de sus amigas y su hermana. La estaban ayudando a caminar lentamente. Cuando la vi de cerca me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas discretas. Estaba claramente llorando frente a todos. Las personas que estaban sentadas cerca empezaron a mirarse entre sí, confundidas. Yo di un paso hacia adelante. ¿Qué pasa?, pregunté. Estefanía se detuvo a unos metros de mí. Su maquillaje estaba ligeramente corrido por las lágrimas. Respiraba rápido, como si estuviera tratando de calmarse. Sus amigas intentaban decirle algo en voz baja, probablemente tratando de tranquilizarla. Durante unos segundos nadie dijo nada. El silencio en el lugar se volvió incómodo. Finalmente Estefanía habló. Su voz estaba temblando. No puedo hacerlo. Sentí como si alguien hubiera apagado todo el sonido alrededor. ¿A qué te refieres?, pregunté. Ella bajó la mirada y luego volvió a levantarla. No quiero casarme. Hubo un murmullo inmediato entre los invitados. Recuerdo haber sentido una sensación muy extraña en el estómago, como si el suelo se moviera ligeramente. Antes de que pudiera reaccionar, se escuchó algo desde afuera. Un sonido fuerte de claxon. Un automóvil estaba tocando la bocina repetidamente en la calle frente al salón. Varias personas voltearon hacia la entrada. Estefanía también miró en esa dirección.
Y fue en ese momento cuando dijo algo que creo que nadie en ese lugar esperaba escuchar. Con voz aún temblorosa, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, dijo. Todas tenemos ese ex que si nos habla nos vamos con él sin pensarlo, así que lo siento. Hubo un silencio absoluto. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Estefanía levantó ligeramente el vestido de novia con ambas manos. Y salió corriendo hacia la calle frente a todos. Recuerdo claramente que varias personas seguían mirando hacia la puerta por donde ella había salido, esperando que regresara o que alguien explicara lo que acababa de pasar. Pero nadie sabía qué decir. El silencio era pesado. Yo seguía de pie donde estaba, mirando hacia la entrada. No corrí detrás de ella. No grité. No intenté detenerla. Mucha gente me ha preguntado después por qué no hice nada. La respuesta es simple, en ese momento no sentía nada claro. No estaba enojado. No estaba llorando. No sentía ganas de correr. Lo único que recuerdo es una sensación muy extraña de vacío. Como si de repente todo lo que había estado pasando durante meses, la planeación de la boda, las expectativas, los nervios, hubiera desaparecido de golpe y mi mente simplemente no supiera cómo reaccionar. Algunas personas empezaron a levantarse de sus asientos. Otras se quedaron quietas mirando la escena. Las amigas de Estefanía estaban completamente pálidas. Una de ellas salió corriendo hacia la calle, probablemente para seguirla, pero no volvió de inmediato. El coordinador del evento estaba hablando con el personal del salón, tratando de entender qué hacer. Y entonces escuché a alguien llorar. Era la madre de Estefanía. Estaba sentada en la primera fila, con ambas manos cubriéndose el rostro. Lloraba de una forma que no parecía solo vergüenza o incomodidad. Parecía una mezcla de desesperación y humillación. Varias personas de su familia intentaban consolarla. El padre de Estefanía, en cambio, estaba completamente quieto. Recuerdo haber cruzado mirada con él. Su expresión era muy similar a la mía. No estaba gritando ni reclamando nada. Simplemente parecía, vacío. Como si tampoco supiera cómo procesar lo que acababa de ocurrir. Mi padrino se acercó a mí y puso una mano en mi hombro. Mauricio, dijo en voz baja. No terminó la frase. No hacía falta. Después de unos minutos, el coordinador se acercó a nosotros. Nos explicó que lo mejor sería suspender todo. Era evidente que la ceremonia no iba a continuar. Algunos invitados comenzaron a irse lentamente. Otros se acercaban a mí para decir cosas como lo siento mucho o no merecías algo así. Yo simplemente asentía. No tenía energía para conversar. Mi familia trataba de encargarse de algunos detalles prácticos. Había proveedores que cancelar, decisiones que tomar en medio del desastre. Una de las pocas cosas que logramos detener a tiempo fue al DJ. El coordinador alcanzó a llamarlo antes de que llegara al salón, lo cual evitó parte del costo. Pero muchas otras cosas ya estaban pagadas o no podían cancelarse en ese momento. El salón. La comida. La decoración. El fotógrafo. Al final del día hubo pérdidas económicas importantes, aunque en ese momento honestamente el dinero era lo último en lo que estaba pensando. Las horas siguientes fueron extrañas. El lugar que unas horas antes estaba lleno de música y expectativas terminó casi vacío. Solo quedaban algunos familiares cercanos y el personal desmontando decoraciones. Mi madre insistía en que nos fuéramos a casa. Mi padre hablaba con el administrador del salón para cerrar algunos asuntos. Yo pasé la mayor parte del tiempo sentado en una silla cerca del jardín, mirando al vacío. No lloré. No sé por qué. Tal vez estaba demasiado confundido para hacerlo. Esa noche regresé solo al departamento que había compartido con Estefanía. El silencio en ese lugar era extraño. Todavía había algunas cosas relacionadas con la boda, cajas con recuerdos para invitados, bolsas con decoración, algunas flores que habíamos llevado de más. Me senté en el sofá y dejé el teléfono sobre la mesa. No revisé redes sociales. No quise leer mensajes. Solo me quedé ahí. En algún momento debí quedarme dormido.
No sé exactamente a qué hora era cuando el teléfono sonó. Era de madrugada. El número que aparecía en la pantalla no estaba guardado en mis contactos. Por un momento pensé en no contestar. Pero algo me hizo tomar la llamada. Hola. Hubo unos segundos de silencio. Luego escuché la voz de Estefanía. Mauricio. Su voz sonaba diferente. No estaba llorando, pero sí se escuchaba tensa. ¿Qué quieres? Pregunté. Hubo una pequeña pausa antes de que hablara de nuevo. Siento mucho lo que hice. No respondí. Ella continuó hablando rápidamente, como si temiera que colgara. Pero necesitas ayudarme. Fruncí el ceño. ¿Ayudarte? Estoy en la comisaría. Esa frase me tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? Me arrestaron. Por un momento pensé que estaba escuchando mal. ¿De qué estás hablando? Estefanía respiró hondo antes de explicar. Samuel quería huir del país. Sentí un pequeño nudo en el estómago al escuchar ese nombre otra vez. Por eso me habló, continuó. Quería que me fuera con él. Mientras hablaba, su voz empezaba a sonar más desesperada. Pero lo detuvieron. Y cuando revisaron todo, descubrieron muchas cosas. No entendía a qué se refería. ¿Qué cosas? Delitos, dijo finalmente. Robos a empresas. Fraudes. Varias cosas. Guardé silencio. Lo metieron directo a prisión, agregó. Pero ahora dicen que yo soy su cómplice. Esa frase me hizo cerrar los ojos por un segundo. Vamos, Mauricio, dijo ella rápidamente. Tú sabes que no soy su cómplice. Su tono ahora era claramente suplicante. Necesito que me ayudes a salir de aquí. No respondí de inmediato. Mi mente estaba tratando de procesar demasiada información al mismo tiempo. Hace apenas unas horas ella había salido corriendo de nuestra boda diciendo que se iba con su ex. Ahora me llamaba desde una comisaría diciendo que la habían arrestado porque ese mismo ex era un criminal buscado. Mauricio, insistió. Por favor. ¿Qué quieres que haga? Pregunté finalmente. Habla con alguien. Un abogado. Diles que yo estaba contigo. Que tú sabías que yo no tenía nada que ver. Fue en ese momento cuando sentí algo diferente al vacío. No era rabia exactamente. Era más bien una claridad fría. Déjame en paz, le dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. Mauricio. No la dejé terminar. Colgué. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente recibí otra sorpresa. Me llamaron para presentarme a declarar. Al parecer, durante su interrogatorio, Estefanía había dicho que yo sabía todo. Que yo estaba al tanto de la situación. Que incluso sabía de los problemas legales de Samuel. Obviamente eso era completamente falso. Nunca había tenido contacto con ese hombre. Ni siquiera sabía a qué se dedicaba. Pero ahora mi nombre estaba en medio de todo el asunto. Así que tuve que ir a la comisaría a dar mi declaración. No voy a entrar en demasiados detalles legales porque todavía hay cosas en proceso. Solo diré que fue una experiencia surrealista. Hace menos de 24 horas estaba esperando casarme. Ahora estaba sentado en una sala respondiendo preguntas de policía sobre un tipo acusado de fraudes y robos empresariales. Y sobre mi exnovia, que aparentemente había intentado huir con él. Todavía no sé exactamente en qué terminará todo esto. Estoy esperando que las autoridades terminen de revisar la información. En cuanto tenga noticias claras, actualizaré la situación. Porque sinceramente, ni yo mismo termino de entender cómo mi boda terminó convirtiéndose en algo así en menos de un día. Actualización. Han pasado 3 semanas desde que publiqué lo que ocurrió el día de mi boda. Varias personas me escribieron preguntando qué había pasado después, porque cuando terminé el post original todo todavía estaba en proceso. Ahora la situación ya se resolvió legalmente, al menos en lo principal, así que puedo contar cómo terminó todo.
Voy a intentar explicarlo de forma clara porque incluso para mí fue difícil entenderlo al principio. Cuando fui a declarar a la comisaría ese mismo día, las autoridades ya estaban investigando a Samuel desde antes. Según lo que me explicaron después, él llevaba tiempo involucrado en varios fraudes financieros y robos relacionados con empresas pequeñas. No era algo improvisado, había toda una investigación abierta desde hacía meses. La razón por la que lo detuvieron justo ese día fue porque intentó salir del país. Aparentemente tenía un plan para huir, y por eso había estado contactando a Estefanía. Al principio, cuando ella me llamó desde la comisaría diciendo que no sabía nada de sus delitos, yo no tenía forma de saber si decía la verdad o no. Pero con el paso de los días la policía empezó a revisar sus teléfonos, mensajes y registros. Y ahí fue cuando todo empezó a aclararse. Resulta que la historia que ella me contó, que Samuel apareció de repente un día antes de la boda, no era cierta. Habían estado hablando durante semanas. Las conversaciones se recuperaron de los mensajes guardados en sus cuentas y en el teléfono de Samuel. Cuando el caso pasó a revisión judicial, esos registros se presentaron como evidencia. Yo mismo llegué a ver algunos de esos mensajes porque el fiscal me mostró partes durante mi declaración ampliada. No voy a repetir todo lo que decían porque eran muchas conversaciones, pero el patrón era bastante claro. Samuel empezó contactándola semanas antes con el típico discurso de nostalgia, recordando su relación pasada, diciendo que nunca había podido olvidarla, cosas así. Al principio Estefanía respondía de forma bastante neutral. En los primeros mensajes incluso parecía que lo estaba rechazando o que lo tomaba como una conversación incómoda. Eso fue lo que su abogado intentó usar después para defenderla, que ella parecía inocente al inicio. Pero con el paso de los días el tono cambió. Samuel empezó a hablar de dinero. Decía que había ganado mucho dinero con negocios y que estaba planeando irse del país. Mencionó varias veces que tenía suficiente dinero para empezar una nueva vida en otro lugar. Según los mensajes, el destino que mencionaba era Nueva Zelanda. No sé por qué eligió ese país en particular, pero lo mencionaba varias veces. La conversación comenzó a volverse más fantasiosa. Él hablaba de empezar una vida desde cero. De desaparecer. De dejar todo atrás. Y en algún momento Estefanía empezó a seguirle el juego. Los mensajes mostraban que ella empezó a imaginar esa historia con él. Hablaban de cómo sería llegar a otro país. De cambiar de vida. De escapar. Era evidente que se habían construido una especie de narrativa romántica alrededor de todo eso. Como si estuvieran viviendo una historia de película. Lo más extraño es que en muchos mensajes Estefanía parecía mantener cierto tono de duda. Como si una parte de ella supiera que todo era absurdo o peligroso. Eso fue algo que su defensa intentó usar después, argumentar que Samuel la estaba manipulando emocionalmente. Pero había un problema. Un solo mensaje cambió completamente la interpretación del caso. Era un audio. Ese audio fue enviado el mismo día de la boda. Lo recuperaron del teléfono de Samuel. Y fue la prueba que terminó destruyendo cualquier intento de defensa. En el audio se escuchaba claramente la voz de Estefanía. No parecía nerviosa ni confundida. Sonaba emocionada. La grabación era corta, pero muy clara. Ella decía: ya no puedo esperar para verte esta tarde. Ya sé que esto es un amor prohibido y no me importa si ese dinero está manchado. Me encanta si me gusta la adrenalina de que nos persigan. Cuando escuché ese audio por primera vez sentí algo raro. No fue tristeza. Fue más bien una sensación de desconexión. Como si esa persona que hablaba en la grabación no fuera la misma con la que había vivido 5 años. Ese mensaje dejó claro dos cosas. Primero, que ella sí sabía que el dinero de Samuel venía de actividades ilegales. Segundo, que no solo lo sabía, sino que aparentemente lo encontraba emocionante. Eso cambió completamente la postura del tribunal. Durante el proceso ella intentó defenderse diciendo que todo había sido una fantasía, que nunca pensó que Samuel estuviera realmente involucrado en delitos graves. Pero el audio contradecía directamente esa versión. La frase "no me importa si ese dinero está manchado" fue citada varias veces durante el juicio.
A partir de ese momento el caso se volvió bastante directo. Samuel ya enfrentaba múltiples cargos por fraude y robo corporativo. Las autoridades tenían registros financieros, transferencias sospechosas y denuncias de varias empresas. Su condena era prácticamente inevitable. El tribunal finalmente lo sentenció a 25 años de prisión. En el caso de Estefanía, la situación fue distinta. No se le acusó de cometer los fraudes directamente, pero sí de complicidad. Las pruebas demostraban que conocía el origen del dinero y aún así estaba planeando huir con él usando esos recursos. Además, las conversaciones mostraban que estaba involucrada en el plan de salida del país. Por eso el tribunal determinó que tenía responsabilidad penal. La sentencia final fue de 5 años de prisión por complicidad. Durante el juicio ella intentó involucrarme. Su abogado argumentó que yo sabía de las conversaciones o que al menos tenía sospechas. Pero no había ninguna prueba que respaldara eso. Nunca hubo mensajes entre Samuel y yo. Nunca hubo registros de que yo supiera algo. Incluso las conversaciones entre ellos mostraban que Estefanía ocultaba todo. Para las autoridades quedó claro que yo no tenía relación con lo que estaban planeando. Así que finalmente quedé completamente fuera del caso. Legalmente, mi situación está cerrada. Lo único que tuve que hacer fue declarar como testigo. Nada más. En cuanto a lo personal, han sido semanas extrañas. Muchos amigos me preguntan si estoy destrozado o si me siento traicionado. La verdad es más complicada. Durante los primeros días sentí principalmente shock. Luego vino una especie de calma rara. Creo que cuando algo es tan absurdo, tu mente no logra procesarlo de forma normal. A veces todavía pienso en ese momento durante la ceremonia. Cuando dijo aquella frase y salió corriendo. Pero ahora, sabiendo todo lo que estaba pasando detrás, la escena tiene más sentido. No fue un impulso del momento. No fue una crisis nerviosa. Fue la culminación de algo que llevaba semanas desarrollándose. Ella ya había tomado su decisión mucho antes de ese día. Simplemente eligió el peor momento posible para ejecutarla. La gente suele decir que tuve suerte de que todo pasara antes de casarme. Y probablemente tengan razón. Si hubiera ocurrido meses después, el desastre habría sido mucho mayor. Así que supongo que ese es el único lado positivo de toda esta historia. Mi vida básicamente volvió a empezar desde cero hace 3 semanas. Pero al menos ahora sé exactamente con quién estaba a punto de casarme. Y, considerando todo lo que salió a la luz después, creo que esquivé algo mucho peor de lo que imaginé ese día.